Voluntad anticipada. Les recuerdo que por motivos legales todas las historias narradas aquí son completamente ficticias. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y las opiniones expresadas no tienen validez jurídica y menos médica. Nuestro objetivo es mostrar dos caras de una misma historia, la visión médica por un lado y la perspectiva legal por el otro. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este quinto episodio ya de su podcast favorito. Yo soy la doctora Miranda, médico especialista, licenciada en Derecho y estoy en especialización de Derecho Sanitario. En esta ocasión vamos a hablar de Marcos. Marcos, un hombre de 55 años, llevaba meses luchando contra un cáncer avanzado. El que ustedes quieran, puede ser de piel, de estómago, de riñón, de páncreas, lo que ustedes quieran, porque ya saben que cáncer hay para aventar para arriba, ¿no? Marcos siempre había sido un hombre muy organizado, de esos pacientes que escriben lista para todo. Ya saben, lista de medicamentos, lista de enfermedades y también lista de preguntas, ¿no? Y en esta ocasión, Marcos también escribió algo más. Una carta que estaba dirigida a su familia en donde él explicaba que no quería ser reanimado ni conectado a un respirador si su cuerpo ya no podía recuperarse, ¿no? Pero había un pequeñito detalle. Esta carta Marcos nunca la entregó, nunca la firmó ante el notario, ni la llevó al hospital donde estaba siendo atendido, ¿verdad? Entonces, una noche Marcos comenzó con dificultad respiratoria, por lo cual rapidísimo su esposa lo llevó a urgencias. En ese traslado, Marcos entregó la carta a su esposa, pero su esposa al llegar al hospital gritaba que lo hicieran todo, que no la dejaran ir, que lo salvaran, por favor, porque pues Marcos era el amor de su vida, ¿no? La persona más importante en su vida. Aquí entregó también la carta a los médicos, los cuales revisaron la carta. Sus instrucciones estaban claras, ¿no? El paciente no quería maniobras invasivas, pero legalmente el documento no tenía validez porque pues es una simple carta, como si ustedes o yo escribiéramos en un diario, ¿no? Entonces el equipo médico se detuvo un momento porque su deber ético era respetar la voluntad del paciente, pero acuérdense también que deben de protegerse ante la ley, ¿no? Aquí el debate fue que finalmente se decidió por un enfoque intermedio, brindar un soporte vital inicial mientras se buscaba la confirmación de su esposa, porque Marcos estaba muy mal, y la asesoría legal dentro del hospital, ¿no? Esa noche, la historia de Marcos se convirtió en un caso que confrontó la ética médica con la ley y mostró lo importante que es formalizar la voluntad anticipada antes de que sea demasiado tarde. Aquí la historia de Marcos nos recuerda que existe una diferencia entre el deseo verbal y un documento formal. No es lo mismo que yo a mi pareja la presente como esposo sin tener un documento que me avale, a que no es lo mismo a que yo presente a mi pareja como esposo cuando tengo un papelito bien guardado que dice que legalmente somos esposa y esposo, ¿no? Tómalo en cuenta, amigas, y si no lo han hecho, pues por lo menos acredítenles el concubinato, porque luego se hacen los que yo no sé, yo no supe, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a la voluntad anticipada, esta es un acto jurídico mediante el cual una persona expresa cómo desea ser tratada médicamente si no pudiera decidir por sí misma, como el caso de Marcos, pues que se puso muy mal, ¿no? Recuerden que la voluntad anticipada no es igual a la eutanasia, la cual en México está tipificada como delito en el Código Penal Federal, como una forma de homicidio.
e inclusive también como un homicidio por piedad. Aquí en México todavía estamos muy mochos en muchas cosas, entonces por eso no se ha podido hacer lo de la eutanasia, ¿no? No somos el primer mundo que dicen que somos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la voluntad anticipada, esta figura fue creada para proteger el derecho de las personas para decidir sobre los tratamientos médicos que desean o no recibir cuando se encuentren en una situación terminal, en este caso como un cáncer, o incapacitadas para expresar su voluntad. Aquí, por ejemplo, esta incapacitadas para expresar su voluntad, yo me encontré con un caso de una señora que le iban a hacer una cirugía en neurocirugía, le iban a quitar un tumor y ella tenía su voluntad anticipada, que ella sí no quería ser conectada a un ventilador en dado caso de que hubiera complicaciones, ¿no? ¿En dónde encontramos el fundamento legal aquí en México? En México, pues nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 y artículo 4, protege la dignidad humana y el derecho a la salud. A su vez, la Ley General de Salud hace lo propio y reconoce la importancia del consentimiento informado, del disentimiento informado y de respetar decisiones del paciente en fase terminal. Aquí existe una ley de voluntad anticipada en la Ciudad de México desde el 2008. La Ciudad de México, antes Distrito Federal, pues desde el 2008 empezó a hacer sus pininos con esto de la voluntad anticipada y poco a poco se fueron sumando más estados. Por ejemplo, el de los que ahorita recuerdo son Chiapas, Guanajuato. Son 14 o 15 estados los que están sumados a la ley de voluntad anticipada y pues cada quien tiene sus rubros, ¿no? También se está trabajando por una ley general de voluntad anticipada para que todo el país entre en esta ley, pues, porque sí es importante, ¿eh? Aquí, ¿qué tienes que tener tú para que puedas acceder a una voluntad anticipada? Pues primero, tienes que ser mayor de edad y con una capacidad plena. Esto quiere decir que tienes que tener tu capacidad del ejercicio íntegra, ¿no? También debe constar por escrito y ser firmada ante notario o una institución médica autorizada. Aquí las instituciones médicas autorizadas pues están en el sector salud público, eso sí es cierto. No como una señora que una vez estaba yo hablando con un Miranda Lovers y bien metiche, estábamos hablando de la voluntad anticipada, porque yo le pregunté al Miranda Lover que si la conocía, y la señora bien metiche, ahí decía, hay que ir a las oficinas de no sé qué, y le dije, señora, eso no es cierto, es ante notario, nomás que ya no le quise decir que era una metiche, ¿no? También dentro de las características de la voluntad anticipada, pues está, puede ser revocada mientras el paciente conserve sus facultades. Si tú te van a operar, te arrepientes si quieres que te hagan de todo, pues puedes revocarla, ¿no? Miren, en este caso, Marcos en su carta expresaba claramente su voluntad, pero no estaba formalizada legalmente, lo que pues generó un dilema, ¿no? Respetar su deseo o protegerse legalmente. Y yo estoy segura que todos los médicos vamos a elegir protegernos legalmente, ¿no? Aquí la lección es clarísima. La voluntad anticipada protege tanto al paciente como al personal de salud y formalizarla no es un trámite, es un acto de responsabilidad ética y previsión. Ya les dije de lo que yo quiero o no quiero hacer. Esta historia nos enseña que no basta con querer decidir, debemos de hacerlo de manera legal y consciente. La voluntad anticipada no es un documento de muerte, sino una afirmación de vida donde el paciente elige cómo desea ser tratado cuando ya no puede decidir por sí mismo. Entonces, miren, yo creo fielmente que esta conversación, que es muy incómoda para todos, porque yo no sé por qué hay gente que se niega que se va a morir si todos nos vamos a morir, es una conversación que tú tienes que tener, ya sea con tu esposo, esposa, pareja, todo lo que sea, lo tienes que tener. Y si no tienes a él, pues con tus ascendentes. Y si no tienes ascendentes, pues tus descendentes. Si no tienes tus descendentes, pues tus colaterales, ¿no?
Yo sé que es muy mórbido, yo sé que a muchos no les gusta pensar en la muerte, pero es una conversación que de verdad se tiene que tener, ¿no? Con esto vamos a concluir este episodio que pues yo sé que es muy serio, yo sé que hay mucho que pensar. Entonces dime, ¿qué te pareció? Y dime también, ¿has pensado tú alguna vez en tu voluntad anticipada? Recuerda que detrás de cada bata blanca hay un ser humano y detrás de cada historia médica puede haber una historia jurídica. Gracias por escuchar, doctora Miranda, Medicina Jurídica. Sígueme en mis redes sociales, me encuentras como dram.med.jurídica-podcast. Facilísimo, ¿verdad? Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces.